del humor. Esto, para adelantarles, son fármacos utilizados casi exclusivamente en lo que es psiquiatría. Claro, de nuevo, en psiquiatría para el tratamiento del trastorno bipolar y como coadyuvantes de otros trastornos del estado del ánimo, como el trastorno depresivo mayor. ¿Está bien? Y es muy importante que sepan esto desde el principio porque estos son fármacos en su mayoría, con excepción al litio o el carbonato de litio, que se utilizan en neurología para el tratamiento de las epilepsias. Son fármacos muy, muy viejos, muy conocidos, que se usan y se comenzaron a utilizar primeramente para el tratamiento de las convulsiones en la epilepsia. Así que, haciendo esta aclaración, vamos a comenzar. Estos fármacos son medicamentos utilizados para el tratamiento de los trastornos del estado del ánimo. Y aquí es donde entra la especificación de que vamos a hablar del trastorno bipolar. Como habíamos mencionado, los trastornos afectivos o del estado del ánimo son caracterizados por cambios intensos que afectan totalmente la conducta del individuo y que son sostenidos en el tiempo. Estamos hablando que un trastorno depresivo mayor tiene que tener por lo menos una quincena de días, 2 semanas, para hablar de que se trata de un trastorno. Y en el trastorno bipolar, que tienen los dos polos, de lo de manía y de depresión, el tiempo para la depresión se mantiene y para el estado de manía se necesitan por lo menos 7 días para hablar de eso. Y un tiempo más reducido de 4 a 5 días para hablar de hipomanía. Esto creo que ustedes ya tocaron en psiquiatría, así que ya tienen por lo menos una base sobre lo que es eso, ¿sí? El tratamiento de este trastorno, el trastorno bipolar, ¿sí? Es donde se utilizan los estabilizantes del estado del ánimo. Su nombre ya lo dice todo, chicos. Estabilizantes del estado del ánimo. Fármacos que suprimen las oscilaciones, esos cambios, la alternancia entre los episodios maníacos, hipomaníacos y los episodios depresivos. ¿Está bien? Muchos de los estabilizantes del ánimo, en realidad todos, excepto el litio, son anticonvulsivantes, fármacos, les repito de nuevo, utilizados para la epilepsia. ¿Está bien? El litio hasta la actualidad sigue siendo el gold estándar, el fármaco de primera línea, de primera elección para el tratamiento del trastorno bipolar. ¿Está bien? Sigue siendo hasta la actualidad, a pesar de tener una gama bastante amplia de estabilizantes del estado del ánimo, el de primera línea, el primer fármaco a elegir si se puede utilizar. Vamos a hablar un poquito del trastorno bipolar a modo de repaso. Yo sé que ustedes ya vieron esto varias veces, pero es importante recordar un poquito algunas cosas. El trastorno bipolar consiste en una alteración siempre patológica del estado del ánimo, ¿sí? Que se manifiesta por episodios bien diferenciados del estado del ánimo, que son los episodios depresivos y los episodios maníacos, hipomaníacos y mixtos. ¿Está bien? Ahora, cambiar de estado de ánimo, las fluctuaciones y la labilidad emocional, por ejemplo, que aparecen en el trastorno de la personalidad límite o borderline, no se pueden considerar episodios del estado del ánimo. ¿Está bien? La tristeza o las variaciones normales tampoco se pueden considerar como polos de esta enfermedad, y esa diferencia ustedes la tienen que saber hacer. Vamos a hablar un poquito de cada uno de ellos. ¿Sí? El episodio maníaco es el episodio o el polo opuesto al de la depresión, en donde el paciente manifiesta una exaltación, una expansividad patológica, sentimientos de euforia
hiperactividad, trastornos del sueño como el insomnio, no tienen cansancio y no tienen la necesidad de dormir y generalmente se manifiesta, en realidad para hacer un episodio maníaco tiene que tener ideas de grandeza o megalomaníacas que son delirantes, ¿sí? Estos mismos síntomas, con excepción de los delirios, están presentes en la hipomanía, que sería la manía más chiquitita, que generalmente, si bien representa un cambio en la conducta del paciente y que es muy evidente, generalmente no afecta su funcionalidad. Entonces, este es un gráfico, un ejemplo de lo que sería el espectro bipolar como se le conoce actualmente, ¿sí? En donde nosotros vamos a ver la normalidad en el medio, en donde generalmente hay variaciones del estado del ánimo que se pueden considerar normal. En cambio, cuando nosotros tenemos pacientes considerados ciclotímicos que tienen más de 4 episodios, tanto depresivos o maníacos, hipomaníacos en un año, dependiendo de su diagnóstico, estos cambios del humor, ya sea la depresión, la hipomanía, van alternándose con más intensidad y ya son más evidentes, ¿sí? En la ciclotimia se ve que esto llega hasta la hipomanía generalmente y no suele escalar a la hipomanía, pero los episodios depresivos son bastante evidentes y causan mucha disfuncionalidad. En el trastorno bipolar de tipo 2, estos episodios se hacen mucho más intensos, los depresivos, y aumentan generalmente en frecuencia. Y por definición, el trastorno bipolar tipo 2 habla de la presencia de episodios depresivos y episodios hipomaníacos, por lo menos un episodio hipomaníaco. Ahora, la manía unipolar, que es conocida también dentro del trastorno bipolar tipo 1, habla de episodios generalmente hipomaníacos que pueden llegar hasta la manía, sin que haya alternancia con episodios depresivos. En cambio, el trastorno bipolar tipo 1 habla de episodios de manía principalmente y episodios depresivos, sin la necesidad que para el diagnóstico exista un episodio depresivo anterior previo. Ahora, esta es una gráfica que ustedes ya conocen, que habíamos visto en el trastorno depresivo mayor, ¿sí? Generalmente se ven 4 episodios patológicos: el episodio maníaco, el episodio depresivo mayor, el hipomaníaco y el episodio mixto, en donde convergen síntomas depresivos y maníacos con predominancia de uno u otro, pero el paciente presenta ambos, ¿sí? En el curso de un trastorno bipolar, el paciente puede presentar cualquier combinación de estos episodios. Dependiendo de cuáles se presenten, tienen el diagnóstico de tipo 1 o tipo 2. Y hay textos que describen incluso varios tipos más de episodios o de trastornos bipolar, tipo 1, 2, 3 o 4. Al caso, nosotros vamos a quedarnos con los episodios maníacos, hipomaníacos, mixtos y depresivos, y con los diagnósticos de trastorno bipolar tipo 1 y tipo 2. Habiendo mencionado esto, vamos a enfocarnos en lo que son los fármacos para el tratamiento del trastorno bipolar, ¿sí? Los estabilizantes del estado del ánimo. El litio fue descubierto como mineral en 1817. Es un fármaco bastante viejo. En 1900 se utilizó como antiepiléptico, como hipnótico y como tratamiento de la profilaxis de la depresión, porque se vio que evitaba las recaídas o las recurrencias de los episodios depresivos, que en general o en realidad eran pacientes bipolares, ¿sí? En la década del 50, llegando a los 50 de los 1900, ya se comenzó a utilizar como antimaníaco y como profiláctico para el trastorno maníaco depresivo, como se le conocía anteriormente al trastorno bipolar. Si bien se comenzó a utilizar como antiepiléptico, ahora está probado en la actualidad que no tiene ninguna función anticonvulsivante. Es más, en sobredosis puede provocar convulsiones. El litio
en realidad son sales muy tóxicas. Ustedes saben que en realidad su función, aparte de medicina, se utiliza muchísimo para la fabricación de baterías por su conductividad, ¿sí? Anteriormente también llegaron a utilizarse como incluso sustituto de la sal, pero se vieron que eran súper tóxicos, porque se reportaban muchísimas muertes por intoxicación por litio. El litio, como una característica por esta toxicidad, tiene un bajo margen de seguridad. ¿Qué significa esto, chicos? Que tiene un rango de seguridad muy chico, en el cual el paciente con dosis relativamente poco variables ya puede llegar a la intoxicación. Tiene un bajo índice terapéutico, o sea que con dosis bajas ya puede tener una respuesta terapéutica también. Y como les mencioné al principio, son las sustancias de primera elección en la fase maníaca de la enfermedad bipolar o maníaco-depresiva y primera elección en el tratamiento del trastorno bipolar. Y estos fármacos o las sales de litio son efectivas en el 60-80% de los pacientes. Un 20% no tiene respuesta generalmente con el litio y se tienen que utilizar otros fármacos para el tratamiento del trastorno bipolar. ¿Cómo funciona el litio? ¿Qué es lo que hace? ¿Sí? Primeramente afecta el ritmo circadiano, ¿sí? El ciclo sueño-vigilia, la temperatura corporal y la secreción de cortisol, ¿sí? Profe, ¿puedo hacer una consulta con respecto al Sí, litio? sí, Puede ser que nosotros, o sea, quiere decir que nosotros, en este caso, por ejemplo, los que tienen trastorno bipolar, tienen deficiencia de litio o nosotros no tenemos litio en el cuerpo. Consulta. no tiene ninguna deficiencia en el litio. El litio se utiliza como un estabilizante. ¿Por qué? Porque el litio en las neuronas funciona como un estabilizador de la membrana de la neurona, lo que hace que se corrija la deficiencia en la neurotransmisión y secundariamente estabiliza los otros neurotransmisores disfuncionales. El litio específicamente tiene una función sobre los canales de sodio y de calcio en la neurona. Eso ya es una parte, o sea, veríamos una explicación bastante biológica sobre eso, pero no, el trastorno bipolar no es por un déficit de litio. En el trastorno bipolar se ve que hay una disminución de la secreción de serotonina y un aumento de la dopamina en varias zonas del cerebro, lo que causa los síntomas dependiendo de en qué episodio esté el paciente. ¿Sí? También esta diferencia, Profe, ¿sí? en los casos de depresión tampoco hay deficiencia de litio, ¿verdad? Porque te consulto Eh, más porque justo ayer me dijeron, me comentaron algo que a su hijo le hicieron examen para ver cuánto tenía de litio y porque estaba en un estado depresivo. si le hicieron un dosaje de litio, muy probablemente porque está tomando litio, ¿sí? Porque está tomando Ah, litio. Eso le voy a explicar un poquito más adelante. No es por déficit de litio, ¿está bien? No es por déficit de litio. El trastorno bipolar, si ustedes recuerdan, tiene, como les expliqué al principio, dos fases. La fase depresiva, la fase de hipomanía, manía o los episodios mixtos. Esto en realidad aún no se sabe mucho de la fisiopatología, pero las hipótesis hablan de que en los estados de manía hay una disminución de la serotonina y un aumento exponencial de la dopamina en ciertas zonas del cerebro, lo que produce los síntomas. Y en cambio en los episodios depresivos hay una disminución de las aminas biógenas. En general, la serotonina, la noradrenalina, la dopamina, todos los neurotransmisores de lo que hablamos cuando hablamos de trastorno depresivo o episodios depresivos. ¿Está bien? Eso está comprobado y esto va variando dependiendo de qué episodio se encuentra el paciente bipolar, ¿sí? Que puede estar en una fase, un episodio depresivo o puede estar en una fase maníaca. La función del litio en general es estabilizar ese estado de ánimo y o ese mal funcionamiento con respecto a los neurotransmisores, ¿sí? Si el paciente del que mencionaste o del que estás hablando está recibiendo litio en un episodio depresivo, muy probablemente sea bipolar. ¿Está bien? Bipolar sí, profe, entiendo. en un episodio depresivo. Y los dosajes se hacen de control. ¿Por qué les parece que se tiene que controlar el litio en la sangre, chicos? Lo que les mencioné al principio. ¿Qué les parece?
Profe, vos mencionaste que era medio dañino si se toma en exceso también. ¿No me No es parece? medio dañino, es tóxico y puede ser fatal, Tóxico. muy fatal, ¿sí? Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que hacer controles y les voy a mencionar cómo se hacen esos controles, ¿sí? La manía, y en los episodios de manía, hipomanía o depresión, se afecta el ciclo circadiano, ¿sí? Se afecta mucho la secreción de cortisol secundariamente, ¿sí? En la manía se desconfigura totalmente el ciclo sueño-vigilia y el paciente no tiene sueño y no tiene necesidad de dormir, está hiperactivo, está taquipsíquico, está verborreico, está expansivo, ¿sí? Si ustedes tienen la oportunidad en algún momento de ver un paciente bipolar, van a ver que el paciente no se queda quieto, no hablar y no tiene necesidad de dormir, no se cansa, ¿sí? El litio lo que provoca en esos casos es la lentificación del ciclo sueño-vigilia en pacientes sanos, ¿sí? Por eso ayuda a los pacientes en manía a disminuir, digamos, la hiperactividad cerebral y provocar cierto estado de calma. Y esto también es un efecto contraproducente en pacientes que están eutímicos, porque ellos refieren mucho con el litio que no pueden pensar, están lentos, les cuesta concentrarse, ¿verdad? Y este es lastimosamente un efecto que se ve mucho en el litio. Ahora, ¿qué hace sobre los neurotransmisores el litio? ¿Sí? Hace que aumente la concentración de la acetilcolina en el cerebro, mejorando en este caso, por ejemplo, mucho de lo que es la memoria, la atención y la concentración. Mejora también el almacenamiento y la concentración de dopamina y noradrenalina en el sistema nervioso central. Y sobre la serotonina, inicialmente provoca una captación de los precursores de la serotonina y luego aumenta la síntesis de la dopamina en los episodios depresivos, ¿sí? De ahí que tiene su efecto estabilizador dependiendo del estado o el episodio en el que se encuentra el paciente. Ahora, en los pacientes bipolares, ya sea en manía, hipomanía o episodios depresivos, también está afectado el eje neuroendocrino. ¿Sí? No solamente el neuroendocrino, también, por ejemplo, los pacientes depresivos tienen la defensa totalmente bajas. También los pacientes maníacos, hipomaníacos. Y el litio aumenta generalmente la capacidad de respuesta inmunológica de estos pacientes. Ahora, el litio en general mejora la respuesta a estos cambios en la neurotransmisor, haciendo que haya una estabilidad, previniendo estas alteraciones para arriba o para abajo. ¿Cómo funciona el litio? La farmacocinética. Se absorbe por vía oral y es la única presentación que existe del litio. ¿Está bien? Tiene buena absorción por vía oral, ¿sí? Y el organismo trata el sodio y el litio de manera similar, así que sigue el proceso por el cual ingresa el sodio al cuerpo, ¿sí? Primero se distribuye por todo el líquido extracelular y luego se acumulan los tejidos. Así que también a mayor grasa corporal, más litio se puede acumular y mayor riesgo también de intoxicación. Y el litio pasa la barrera hematoencefálica y la barrera placentaria. Así que está contraindicado en las mujeres embarazadas por su alta capacidad teratogénica y de producir malformaciones en el feto. Totalmente prohibido y contraindicado en el embarazo. Y el litio tiene un metabolismo renal. Casi todo el litio se elimina por la orina. Lo que necesita también el paciente entonces es tener una buena función renal. Dijimos que sigue el mismo camino del sodio en el cuerpo, ¿sí? Por eso la ingestión de sal, que nosotros sabemos que es cloruro de sodio, afecta la concentración del litio en la sangre. ¿Está bien? Y esto puede afectar también su efecto terapéutico.
Un exceso en la ingestión de sal provoca un aumento de la eliminación de de litio, ¿sí? Entonces, si nosotros comemos mucha sal en nuestra dieta y hacemos un tratamiento con carbonato, sales de litio, lo más probable es que se elimine más rápido del cuerpo, provocando una disminución de su efecto terapéutico y tal vez la necesidad de aumentar la dosis del fármaco para que produzca algún efecto. En cambio, una disminución en la ingesta de sal provoca una disminución de la eliminación de litio, provocando el efecto contrario, pudiendo provocar un aumento de la cantidad de litio en la sangre y por ende una intoxicación en el paciente. Así que es recomendable siempre a los pacientes que están en un tratamiento con sales de litio, carbonato de litio, que tengan una dieta normosódica, ¿sí? Sin exceso ni privación de sal, que en nuestro medio en realidad es bastante difícil poder hacerlo. ¿Qué produce el litio? ¿Qué esperamos nosotros con el litio? El litio no es de ninguna forma un sedante, no tiene un efecto tranquilizador, no tiene un efecto depresor, ni tampoco un efecto euforizante cuando hablamos de un episodio depresivo. Y esto es lo que le diferencia de muchos agentes psicotrópicos. ¿Sí? Su principal efecto y el más llamativo es la desaparición de la manía en un episodio maníaco. Los pacientes se calman, desaparece la actividad o la hiperactividad sin producir sedación ni depresión. Y en los pacientes en estado depresivos llegan hasta la eutimia, pero no a la hipertimia. ¿Qué otros efectos pueden llegar a tener? Y son efectos adversos, ¿sí? El litio, independientemente de la dosis en la que sea administrado y de su concentración en la sangre, puede aumentar el tamaño de la glándula tiroides, provocando bocio, ¿sí? Y este bocio puede ser de dos formas, ¿sí? Puede hacer un aumento de las hormonas tiroideas o con una disminución de las hormonas tiroideas. Y lo más frecuente es una disminución de las hormonas tiroideas provocando hipotiroidismo. ¿Está bien? Y en este momento generalmente donde se hacen muchas preguntas. ¿Por qué un fármaco con tantos efectos adversos, con tanto cuidado, con tanta probabilidad de que le haga mal al paciente se sigue utilizando? Es el mejor, y les repito, mejor estabilizante del estado del ánimo. Otros efectos adversos que pueden haber y están relacionados ya con la dosis. Dijimos que el hipotiroidismo, el aumento de la glándula tiroides, no. Pero la hiperreflexia, aumento del tono muscular, las convulsiones, el coma y la potencial muerte sí están relacionadas con la dosis. Y este riesgo aumenta al aumentar la dosis, chicos. ¿Está bien? ¿Cuáles son las recomendaciones que nosotros hacemos al utilizar el litio? Debido a ese bajo margen de seguridad que tiene en la sangre, las concentraciones se tienen que medir de forma rigurosa y frecuente para poder facilitar su uso sin peligro. Esto se hace con análisis sanguíneos periódicos, ¿sí? Y esto les voy a mencionar un poquito. Generalmente el primer control de litio se hace a los 7 días de alcanzar la dosis terapéutica. Se inicia según la presentación del litio. Aquí tenemos dos presentaciones, de 300 miligramos de liberación normal y de 450 miligramos de liberación prolongada o lenta en el organismo. Generalmente, cuando hacemos la presentación normal del litio de 300 miligramos, se comienza por 300 miligramos al día y se va aumentando cada 3 días hasta lograr una dosis de 300 a 600 miligramos día, que sería
En el caso de llegar a 900 miligramos, 3 veces al día, cada 8 horas. Una vez que nosotros lleguemos a esa dosis, que generalmente se logra después de 6 días, se espera una semana o 7 días para hacer el primer dosaje, el primer análisis de sangre de litio, esperando que tenga un valor terapéutico en sangre de entre 0,5 a 1,2 mil equivalentes litros en la sangre, ¿sí? Y ese es el margen de seguridad que tiene y en donde generalmente produce un efecto terapéutico el litio. Por debajo de ese rango generalmente no tiene ningún efecto y por encima ya es tóxico y ya comienzan a aparecer los efectos adversos. Y esto es muy relativo dependiendo del paciente y se tiene que vigilar mucho con la clínica. Algo muy importante también al uso del litio, el paciente tiene que estar en buenas condiciones médicas y generalmente se hace antes de comenzar o se tendría que hacer en realidad porque no se pone mucho en práctica control de la función tiroidea, control de la funcionalidad renal, electrolitos en sangre, ¿sí? Control de los lípidos, del hepatograma y todo un análisis de rutina. Esto generalmente no se suele hacer mucho porque el litio generalmente también se comienza a usar en las urgencias, en los episodios maníacos. ¿Cuál es el tratamiento en el caso de que haya una intoxicación por litio? Es la diálisis peritoneal, no diálisis renal. ¿Está bien? Pero es el único tratamiento que hay aparte de la suspensión del fármaco, ¿sí? Y como les mencioné, las dosis que nosotros buscamos van de 0,5, perdón, aquí sale 0,8, pero tendría que ser 0,5 a 1,2 mil equivalentes litros. Y es lo que da la buena respuesta terapéutica. De 1,6 a 2 mil equivalentes litros ya hay efectos adversos, ¿sí? Que comienza con alteraciones gastrointestinales como diarrea, dolor abdominal, debilidad, aumento de la sed, ¿sí? Después de los, o por encima de los 2.000 equivalentes litros de sangre, se presentan efectos adversos severos, ya las convulsiones, la hiperreflexia, el coma y la muerte. Así que hay que tener cuidado. Entonces, el primer dosaje se hace a los 7 días de alcanzar la dosis terapéutica, entre 600 a 900 mil equivalentes litros. El segundo análisis se hace al mes de hacer el tratamiento con litio. El tercer análisis se hace a los 3 meses y luego se repite a los 6 meses y a los 1 año. ¿Está bien? Entonces, chicos, se hacen controles frecuentes o se tendrían que hacer controles frecuentes. Y cada vez que nosotros hacemos los dosajes de litio, tenemos que hacerle su análisis de rutina y también un perfil tiroideo sí o sí. ¿Está bien? Y como les mencioné, la causa más común de intoxicación por litio es una dieta baja en sodio, ¿sí? Una dieta baja en sal hace que los niveles de litio aumenten en sangre. Una dieta rica en sal o con exceso de sal hace que disminuyan los niveles de litio en sangre, ¿sí? Esto es prevenible. Ahora, la segunda causa de intoxicación por litio es mala administración del fármaco. ¿Está bien? Y la tercera causa de intoxicación por litio es son los intentos autolíticos. ¿Sí? La polidipsia y la poliuria como efecto adverso pueden aparecer a una dosis terapéuticas y es bastante impredecible. La polidipsia habla del aumento de la sed y la poliuria aumento de la orina. Obviamente están relacionados. Si uno tiene más, aumenta su ingesta de agua, va a tener más capacidad de orinar, ¿sí? Vómitos y diarrea son signos de intoxicación. La ataxia, la hiperreflexia, temblores y la confusión del estado mental son signos de intoxicación y constituyen todas una urgencia, ¿sí? El litio tenemos que tener cuidado
administrar con otros fármacos, ¿sí? Ahí tenemos los diuréticos que reducen la excreción de sodio y pueden aumentar su concentración en sangre y por ende producir la intoxicación o la toxicidad, ¿sí? Los analgésicos comunes, ¿sí? Ibuprofeno, dipirona, paracetamol, diclofenac, ketorolac, pueden reducir también la excreción de sodio y aumentar su concentración en sangre y por ende producir toxicidad, ¿sí? Así que es muy, muy importante hacer la psicoeducación a estos pacientes por el que el paraguayo en general ante cualquier cosa es quitadol o es paracetamol, que es de venta libre en cualquier farmacia, ¿sí? Y se ve mucho la intoxicación por litio por abuso de analgésicos, ¿sí? La carbamazepina en combinación con litio hay que hacer con cuidado, porque también aumentan los niveles de concentración de sangre de litio, ¿sí? También con los antihipertensivos, ¿sí? Como los comunes, como por ejemplo el enalapril, ¿sí? Hacen que también disminuya la excreción del litio en la orina y por ende aumentar su concentración en sangre, ¿sí? Y en combinación con los antidepresivos, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, pueden producir lo que llamamos el síndrome serotoninérgico, que habíamos mencionado cuando hablamos de esto en antidepresivos. ¿Cuáles son las indicaciones del litio? Y esto para resumirles, chicos. El litio está indicado en el trastorno bipolar, sea tipo 1 tipo 2. ¿Está bien? Y en cualquiera de sus variantes, ¿sí? Ya sea en episodio depresivo o en episodio maníaco. El tratamiento es litio, ¿sí? En estado de manía, como es un caso grave y que generalmente requiere internación en el 99% de los casos, el litio se tiene que administrar en conjunto generalmente con antipsicóticos. ¿Por qué? Porque dijimos que el litio tenemos que comenzar de a poco y generalmente a los 6 días recién llegamos a una dosis terapéutica. Tiene un periodo de latencia de 7 a 14 días, o sea, 2 semanas para que comience a hacer efecto, ¿sí? Entonces, hay que hacer una combinación de litio, antipsicóticos, incluso benzodiazepina o tranquilizantes en muchos casos, ¿sí? Entonces, la indicación del litio es tratamiento del trastorno bipolar. No se van a equivocar con eso, ¿está bien? Ya sea manía, hipomanía, episodio mixto o episodio depresivo. También tienen otras indicaciones, siempre asociado a otros fármacos de primera línea para el tratamiento de esas enfermedades. Se utiliza para la profilaxis del tratamiento de la depresión mayor no bipolar o la depresión unipolar. ¿Está bien? Se hace en administración con algún inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina o un fármaco antidepresivo dual y se usa como profilaxis y tratamiento de mantenimiento en los pacientes bipolares que tienen tendencia hacia el polo depresivo. También se utiliza en el tratamiento coadyuvante de la depresión resistente asociado a un antidepresivo. Se utiliza en el tratamiento del trastorno borderline de la personalidad o trastorno límite de la personalidad, asociado a un antidepresivo y muchas veces a un antipsicótico. También se puede utilizar como tratamiento coadyuvante, nunca en monoterapia, para el tratamiento de la agresividad y la impulsividad en diferentes trastornos mentales. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con el litio como estabilizantes del estado del ánimo? Vimos que en el trastorno bipolar tipo 1 hay manía más frecuentemente que los episodios depresivos. En los episodios mixtos tenemos una combinación de ambos. El ciclador rápido presenta varios episodios que podrían ser incluso también depresivos en el curso de un año.
Lo que el litio generalmente hace es mantener una estabilización desde arriba, le llamamos nosotros, y una estabilización desde abajo cuando hablamos de episodios depresivos o maníacos, ¿sí? Intentando mantener al paciente en esta línea media que es la eutimia. Esto no quiere decir que el paciente no se pueda poner triste o no pueda estar alegre, ¿sí? Que son estados normales. Ahora, vamos a complicar un poquito más la cosa. Vamos a hablar de los otros estabilizantes del estado del ánimo que dijimos que en su mayoría, por no decir todos, son anticonvulsivantes, fármacos utilizados para el tratamiento de la epilepsia. Los fármacos de segunda línea, los que si no podemos utilizar el litio vamos a recurrir a ellos, son la carbamazepina y el ácido valproico. ¿Está bien? Carbamazepina y ácido valproico. Son seguramente fármacos que ustedes en algún momento ya habrán escuchado hablar de ellos, ¿sí? Estos también son fármacos potencialmente tóxicos que requieren monitorización estricta, así como el litio, y que pueden presentar efectos secundarios bastante desagradables y potencialmente fatales también. Luego tenemos los nuevos estabilizadores del estado del ánimo, que son también nuevos anticonvulsivantes, donde tenemos la gabapentina, la lamotrigina, el topiramato, la carbamazepina, ¿sí? Estos fármacos son más inocuos, no requieren una monitorización y tienen menos efectos secundarios, pero su eficacia no está tan comprobada como el litio o la carbamazepina y el ácido valproico, ¿sí? Estos fármacos tienen diferentes mecanismos de acción y de ahí también su diferencia en eficacia con respecto al tratamiento del trastorno bipolar y sobre qué neurotransmisores van actuando y de qué manera. ¿Cuáles son los efectos adversos que pueden tener el ácido valproico y la carbamazepina? Chicos, son muchísimos. ¿Está bien? Afectación sistémica con náuseas, vómitos, diarrea, hiponatremia, rash cutáneo, prurito, afectaciones de la piel son muy frecuentes con la carbamazepina, produciendo muchas veces lo que se llama el síndrome de Steven-Johnson, que es una reacción anafiláctica que puede ser fatal, ¿sí? Algo que no se ve tanto con el ácido valproico, que es mejor tolerado. Náuseas, vómitos, aumento de peso y pérdida de pelo se pueden ver con mayor frecuencia en el ácido valproico. También pueden producir efectos adversos a nivel neurológico, movimientos anormales, dolores de cabeza, letargo, disminución del nivel de conciencia. Y en el caso del ácido valproico, temblores. Efectos idiosincrásicos, que no dependen del paciente ni de sus condiciones, son impredecibles, no dependen de la dosis ni de la forma de administración, efectos sanguíneos. ¿Sí? Y lo que mencioné, por ejemplo, el síndrome de Steven-Johnson. Así que son fármacos con los que tenemos que tener el mismo cuidado que con el litio. ¿Sí? Con la gabapentina, la lamotrigina, el topiramato, los nuevos anticonvulsivantes, si bien pueden aparecer efectos adversos, son dosis dependientes y generalmente son mejor tolerados que los efectos del ácido adversos del ácido valproico o la carbamazepina y no son potencialmente mortales. La carbamazepina, entonces, es un fármaco estabilizador del estado del ánimo. Antimaníaco, anticíclico, anticonvulsivante, antineurálgico también en neurología. La toxicidad puede llegar a aparecer, se tienen que hacer las monitorizaciones y baja, o sea, cede al suspender la medicación o disminuir la dosis. Los efectos adversos, como les mencioné, lo que les estoy citando aquí, chicos, y para no detenernos tanto, voy a dejar a su cargo para que lean, generalmente están relacionados con la dosis.
Estos fármacos no se absorben bien por vía oral, ¿sí? No tienen buena absorción por boca y tienen una unión proteica del 70%, o sea que no se distribuyen mucho o muy bien en el cuerpo, así como el litio. El efecto terapéutico que se tiene que ver se ve alrededor de 4 a 8 microgramos por mililitro en sangre. O sea que ese es el rango terapéutico al que nosotros tenemos que llegar. Y con esta dosis generalmente se llega con 600 miligramos de carbamazepina. Por encima de 10 a 15 en realidad ya viene a tener un efecto tóxico, ¿sí? Se requiere una buena funcionalidad hepática para su administración y también este es un fármaco hepatotóxico, o sea que el aumento de la dosis a niveles de toxicidad puede afectar el propio metabolismo del hígado, ¿sí? Y tiene una vida media de 20 horas en el cuerpo. Hay que tener cuidado al utilizar con el fenobarbital, por ejemplo, ¿sí? Y otras drogas, como los anticoagulantes. La oscarbazepina es un análogo de la carbamazepina, más actual y con menores efectos adversos. Es buen estabilizador del estado de ánimo, pero constituye siempre una tercera línea después de la carbamazepina y el ácido valproico, ¿sí? Y tiene un efecto, un mecanismo de acción relacionada con la carbamazepina, ¿sí? La diferencia es que tiene un perfil mejorado de toxicidad, pero su eficacia no está tan comprobada como con la carbamazepina. Tiene una vida media baja de 1 o 2 horas, lo que necesita que se administre varias veces al día, ¿sí? Tiene menos reacciones de hipersensibilidad, menos efectos adversos y menos estimulación hepática, o sea que no es tan hepatotóxico como la carbamazepina. Y el efecto de la carbamazepina, como la oscarbazepina, es similar al del litio y estabilizar los episodios, ya sea desde arriba o desde abajo, y para el mantenimiento de esta línea a lo largo de la vida del paciente. Y es correcto decir de la vida del paciente porque son fármacos que una vez que se indican y se hace el diagnóstico se tienen que tomar de por vida, por más de que el paciente se esté sintiendo bien y no esté en ningún episodio. Un tratamiento de mantenimiento. El ácido valproico o valproato de sodio, ¿sí? Es un estabilizante del estado del ánimo, a la vez que es un anticonvulsivante, ¿sí? Se utiliza en monoterapia generalmente, también puede ser utilizado en asociación con carbamazepina. También es tóxico, chicos, o puede llegar a ser tóxico en dosis por encima de la dosis terapéutica, ¿sí? Sus principales síntomas son la somnolencia, la sedación, náuseas, vómitos, cólicos y la caída del pelo. Este fármaco sí se absorbe bien por vía oral y alcanza su concentración máxima de sangre en 1 a 4 horas. O sea, tiene un inicio de acción mucho más rápido comparando con el litio y tiene una buena distribución en sangre, ¿sí? Y nosotros necesitamos dosis de entre 50 a 100 microgramos por mililitro, perdón, para ver un rango terapéutico que el paciente esté mejorando. Y niveles tóxicos van de 1000 a 5000 microgramos por mililitro. Y tiene una vida media de 11 horas, que se puede entonces administrar 2 veces al día. Y en muchas ocasiones en presentaciones de liberación prolongada, con una sola toma diaria ya es suficiente en la dosis terapéutica, ¿sí? Interacciona con muy pocos fármacos, ¿sí? Con otros anticonvulsivantes como la difenidantoína. Y tenemos que tener cuidado al administrar con alcohol porque disminuye el estado de conciencia. Con aspirina inhibe el metabolismo del valproato, por ende puede producir toxicidad.
Con la carbamazepina tenemos que tener cuidado en su administración, ya que puede aumentar la concentración. Con el clonazepam, que es una benzodiazepina, puede inducir estados de ausencia en los pacientes con antecedentes de crisis de ausencia, o sea, provocar convulsiones de tipo crisis de ausencia. Cuando se utiliza en conjunto con la lamotrigina, otro anticonvulsivante, puede aumentar la vida media de eliminación de la lamotrigina cuando se utiliza con el valproato y por ende sus consecuencias. Con el litio no afecta. Con el fenobarbital, otro anticonvulsivante, inhibe este metabolismo aumentando la dosis y la concentración de este fármaco, ¿sí? Con los anticoagulantes, ¿sí? Aumenta la concentración de la fracción libre de él mismo, provocando cambios en la crisis sanguínea. ¿En qué está indicado el valproato? Dijimos que son antiepilépticos, o sea, en el tratamiento de la epilepsia, y es uno de los fármacos de primera línea siempre. Para el tratamiento del trastorno bipolar, la manía, la hipomanía, los episodios mixtos y los episodios depresivos. Y para el mantenimiento del paciente. Muchas veces también es utilizado como coayudante en el tratamiento de las migrañas. Y el efecto esperado del litio es lo mismo, estabilización de los estados o alteraciones del estado del ánimo desde, independientemente del polo del que venga, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son los nuevos antiepilépticos que se utilizan también como estabilizadores del estado del ánimo? Yo solamente le voy a pedir que conozcan de nombre estos chicos, ¿está bien? Porque su uso aún en la actualidad está muy discutido todavía y su eficacia no está tan comprobada, como con el litio, el ácido valproico y la carbamazepina. Y son la lamotrigina y el topiramato, que tienen que recordar por lo menos como el nombre. Son anticonvulsivantes, se utilizan mucho para el tratamiento de la epilepsia. Y el topiramato incluso se utiliza para el tratamiento de las migrañas. Y la finalidad de estos anticonvulsivantes, cuando se utilizan como estabilizante del estado del ánimo, es la misma que con los otros estabilizadores del estado del ánimo. La estabilización en la eutimia del paciente. Tenemos otros, como la gabapentina, el levetiracetam, que nosotros utilizamos aquí en neurología principalmente para el tratamiento de las epilepsias, pero no son tan utilizados como estabilizador del estado del ánimo. Entonces, así chicos, terminamos la clase de estabilizante del estado del ánimo. Yo no sé si alguien tiene alguna pregunta. No, profe, está bastante claro. Perfecto. La clase también ya está disponible en la plataforma para que puedan descargar. Y hasta aquí va a entrar el examen. Antidepresivos y estabilizantes del estado del ánimo. Entonces, si no tienen preguntas, chicos, nos vamos a ver el próximo lunes.